García Morales, más conocido como Manolo Teniente. Es un, en fin, no hace falta la presentación, pero bueno, es un activista internacionalista de reconocido prestigio, por decirlo de alguna manera. Fue integrante, protagonista en la Global Summum Flotilla. Aquí tenemos un protagonista de primera mano, es todo un lujo tenerlo entre nosotros. Ha sido autor de las crónicas de esa travesía, de esa valiente travesía, que todos los días impacientemente esperábamos en la red activista. El compañero José Antonio Salido todas las noches colocaba y todos ansiábamos pues leerla, ¿no? Y nos ha acompañado junto a vosotros en esos días, terribles días, ¿no? Y esperanzadores días también, ¿por qué no decirlo, ¿no? Es todo un ejemplo de compromiso político y humano. En fin, Manolo, me dejo de rollo, ¿no? Y vamos ya al grano, ¿no? Ha estado en primera línea, ha vivido el bloqueo y la represión. ¿A ti qué te impulsa a seguir radicándote una y otra vez? ¿Y qué mensaje quieres trasladar hoy a quienes creemos en la solidaridad como una forma de lucha? Bueno, lanzo la pregunta, pues la contestas ahora o en tu intervención. Sí, la contestaré ahora. Buenas tardes a todos y a todas, y lo mismo, agradecer a la red de activistas y a Antonio Torrío, que me llamó para que viniera, el que sigamos hablando de Palestina, que yo creo que es uno de los temas cruciales en la humanidad ahora mismo. ¿Qué me impulsa a meterme en estos líos? Pues la tradición antifascista que tenemos la clase obrera en España. Aquí vinieron las brigadas internacionales y eso es una cosa que tenemos en el corazón, y sabemos que cuando un pueblo está sufriendo bajo las botas del fascismo, del imperialismo o del colonialismo, ahí hay que estar apoyando a ese pueblo. Básicamente eso. Antes de entrar en el relato un poco de lo que fue nuestro viaje a Palestina, pues situar el contexto, aunque sea a grandes rasgos. Israel, el régimen de Israel, es un estado genocida, evidentemente a los ojos de todo el mundo. Ya ha caído en picado toda la inversión millonaria que viene haciendo año tras año para limpiar, que son una ocupación colonial de un territorio, y entonces nos machacan con el holocausto judío y nos llevan a través de mucho dinero, ya digo, a simpatizar con la causa judía sin cuestionar otras cosas. Ahora parece evidente que ese prestigio se ha hundido y aparece ante los ojos de la mayoría del mundo como un Estado genocida. Pues bien, el Estado genocida que existe ahora nació como Estado genocida. Algo ha dicho Sousa. En el año 47 se produce una votación desgraciada en la sede de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde 33 países votan que el territorio histórico de Palestina se le ceda el 55%, más de la mitad, a unos recién llegados de Europa que no son de la tierra, que no son semitas, como dicen los semitas, que no son semitas, que son germanos, son indoeuropeos, son rubios, de ojos azules, no tienen nada que ver con el Oriente Medio. A ellos se les entrega la mayor parte de Palestina, siendo una minoría, digo, recién llegada. Esto ocurre, y eso era un proyecto del Partido Sionista. El Partido Sionista, para dar un dato que algunos conoceréis y algunas no, el Partido Sionista pacta con Hitler, con el gobierno nazi, la salida de decenas de miles de judíos
de Alemania a cambio de una cantidad de dinero que pagaba la banca Rothschild y la banca Morgan, capital financiero de origen judío, siempre y cuando fueran a Palestina. Ahora a proyectar el proyecto del Partido Sionista, que es un proyecto demencial, que es untar, es decir, los judíos siempre han estado en guetos, en muchas ocasiones, frente al cristianismo, a las distintas sectas cristianas que ha habido en el mundo y que sigue habiendo, y la han metido en guetos, en zonas apartadas de la ciudad. Pues el proyecto del Partido Sionista es crear un gran gueto en la Palestina histórica. Discutieron otros territorios antes, pero en la Palestina histórica, un gran gueto donde solamente viven judíos. Y cuando digo judíos, pensarlo porque esto es automático, esto nos lava el cerebro de manera automática. Los judíos no es ninguna etnia, no es un pueblo que tenga similitudes como podemos tener los andaluces, por poner un ejemplo que conocemos. No, he dicho que hay una mayoría que son los judíos askenazíes, que se llaman así, que son rubios y de ojos azules, y son la mayoría y es la casta dominante en Israel. Y luego están los de origen árabe y latino, que son una casta inferior, y luego están los negros, los falasas, que vienen sobre todo de Etiopía, que también viven en Israel, que es la casta más baja que existe en Israel. Y estas dos castas más bajas son las clases más explotadas dentro de Israel. Y no tienen nada que ver unos con otros. Es decir, no tienen nada que ver en el sentido de tener, más allá de la religión. Pues los negros de Etiopía se consideran hijos de Israel, porque son de ese, pero no tienen nada en común con los germanos o los ucranianos, los rusos, que son mayoritarios en Israel. Bien, se produce esa ignominia histórica contra el pueblo palestino. Los judíos no se conforman e inician una guerra de exterminio dentro de Israel, por la cual destruyen más de 600 pueblos. Destruirlo era matar a hombres, mujeres y niños que vivían en esos pueblos, y luego echar las casas abajo, alisar terreno y sembrar árboles, intentando borrar la memoria histórica de Palestina, de sus casas y de sus tierras. Hoy, como dice Sousa, de 800.000, o entre 800 y 1 millón de palestinos que huyeron aterrorizados y desfavorecidos de esas matanzas, hoy hay más de 6 millones de personas que siguen viviendo en campos de refugiados y que tienen el derecho legal reconocido por Naciones Unidas a que le devuelvan su territorio y su casa. Por eso los palestinos son muchos más en Oriente Medio que los judíos, y es una de las tragedias de los judíos, porque no pueden, por eso quieren echar millones de palestinos de su tierra, porque están condenados a ser minoría en Palestina y sobre todo en el Oriente Medio. Bien, le asignaron el 55% de la tierra, pero se quedan con el 72%. No contento con eso, no mucho tiempo después, en el año 67, si recordáis, los más mayores, que somos la mayoría, nos venden como una epopeya histórica el que Israel destroce a los ejércitos sirios y egipcios fundamentalmente, atacando por sorpresa, acabando con la aviación incipiente. Son países que no llevan mucho tiempo de independencia, tienen una fuerza armada ya medio construida, acaban con la aviación
y la guerra que dura 6 días, hay un comentarista militar que dice que no duró 6 días, duró 6 horas, el tiempo que tardaron en destruir la aviación de Siria y de Egipto. Y entonces, en ese momento, a partir de esa guerra, ocupan toda Palestina y desde ese día son los dueños de toda la Palestina, de Cisjordania, de Gaza y de todo. No solamente se quedan con toda Palestina, ocupan la península del Sinaí y ocupan los altos del Golán sirio, un territorio sirio donde están las fuentes de agua de Oriente Medio. Una zona completamente estratégica. Esa ocupación de toda la Palestina histórica al margen del derecho internacional. El derecho internacional, que no lo conocimos, lo que conocimos fue la epopeya de un pequeño pueblo, el judío, que puede con todas las naciones árabes. Eso es lo que nos vendieron y en eso nos han educado. Pues esa ocupación es contestada por el pueblo palestino y hay una epopeya, hay muchas luchas anteriores, pero hay una epopeya histórica de movilización del pueblo palestino que son la primera intifada y luego hubo una segunda intifada. En la intifada, cientos de miles de personas salen a la calle a enfrentarse al ejército de ocupación colonial de su tierra y se enfrentan con las piedras, se enfrentan a los tanques y a los blindados del ejército. Miles y miles de personas, no hay una familia palestina que no haya tenido un familiar preso del ejército de Israel, ninguna. En la cárcel donde hemos estado, que está en el desierto del Negev, allí nos enteramos que es la cárcel en extensión de kilómetros cuadrados la más grande del mundo. La más grande del mundo. Fijaros que Palestina es Palestina ocupada, Israel y Palestina es pequeñito, veréis que es un trocito pequeño. Pues tiene la cárcel más grande del mundo. No cuadra, sí cuadra porque tienen que meter a muchos miles de palestinos en las cárceles, constantemente. Y si los palestinos han tenido 200 presos o 200 y pico presos, ha sido para intentar liberar a algunos de los miles normalmente. Israel no baja de 10.000 los rehenes palestinos que tienen en sus cárceles. No baja. Si baja, los renuevan. Ahí tienen cantera para ir renovando la celda de sus cárceles. Esa intifada, esa primera intifada da pie a los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo que se negocian en Madrid y se firman en Oslo. En esos acuerdos se acuerda la creación de la Autoridad Palestina. La Autoridad Palestina es una cosa que se contradice con su propio nombre, no tiene ninguna autoridad. Se llama Autoridad Palestina, pero no tiene ninguna autoridad. La zona que teóricamente habían ocupado en la guerra del 67 un trocito de Gaza, de la franja de Gaza, que en el reparto de Naciones Unidas era mucho más grande, un inciso. Naciones Unidas, ellos declaran unilateralmente su independencia en mayo del 48, el día de la Nakba, y Naciones Unidas solamente lo reconoce como Estado a Israel con dos condiciones: el retorno de los palestinos que habían expulsado y el reconocimiento de fronteras. Israel es el único país del mundo que no tiene fronteras definidas en ningún documento oficial, porque ellos creen que todavía no han llegado a lo que tienen que ser sus fronteras. Y eso es importante saberlo. Bien, pues en esa autoridad palestina, en esos territorios, solamente en la zona más poblada
tienen la autoridad administrativa y la autoridad de orden público, digamos. No la militar, mucho menos la soberanía. No hay soberanía. Los palestinos, todos los palestinos bajo la autoridad palestina utilizan la moneda, el shekel, la moneda israelí, tienen que comprar lo que los israelíes permiten que entre en esa zona y lo que ellos quieren venderle. Y desde luego no tienen ningún tipo de autonomía. Bien, pero para vender esa autoridad de alguna manera hay elecciones presidenciales que en el año 90 y tanto sale, cuando muere Arafat, pues entra Abu Mazen, el actual presidente, que luego ya no se ha presentado nunca más a unas elecciones, y en el 2006 hay unas elecciones parlamentarias. Las elecciones parlamentarias las gana Hamás, el partido Hamás. La gana por mayoría absoluta. Y por lo tanto, al haber ganado, pues intenta formar gobierno, porque tenían la mayoría del Parlamento. Le impiden formar gobierno. Con la connivencia le impiden formar gobierno Israel, Estados Unidos y la Unión Europea, con la excusa de que jamás no reconoce a Israel, porque quiere que para reconocer a Israel, Israel reconozca a Palestina. Palestina tiene derecho a existir, ya lo aprobó Naciones Unidas en el año 47, pero no existe como Estado, todavía no existe como Estado, porque lo veta, Estados Unidos veta que Palestina sea un Estado. Como lo vetan, no existe como Estado. Y entonces jamás dice que mientras no se reconozca al Estado palestino, ellos no reconocen al Estado judío, que tendrá que haber un acuerdo para que ese reconocimiento sea mutuo. Como no lo reconoce, Hamás toma el poder en Gaza, toma el poder a la fuerza, porque tiene más organización, más militantes y más militantes armados que Fatah, que es quien ha perdido las elecciones, que es el partido histórico mayoritario en la OLP, y que colabora con Israel, con la Unión Europea y con Estados Unidos en no reconocer el gobierno de Hamás. Hamás toma el poder en Gaza, no puede tomarlo en Cisjordania, donde el ejército Israel pues opera completamente, y dentro de la franja de Gaza no opera el ejército de Israel. No opera porque 2 años antes el Estado de Israel había abandonado la franja de Gaza, por 2 razones, porque allí había unos 1.500 colonos frente a 2 millones de palestinos, y le costaba demasiado dinero mantener la protección de esos 1.500 colonos. Y además porque la perforación de pozos de agua, lo que es el control territorial de Israel, la franja de Gaza es una franja, es un territorio que mide 45 metros de largo y 12 de ancho, donde es más ancho. En otros sitios es 7 kilómetros de ancho. Es un trocito de tierra muy pequeño, y ahí viven más de 2 millones de personas. Y entonces el agua estaba ya muy salinizada, porque perforan los pozos al otro lado de la valla donde está el rehén. Yo he estado en Gaza en 2012 y en 2013, y tú desde Gaza, detrás de la frontera, todo verde, y de la valla para ese lado, donde tú estás, lo ves todo marrón. Es decir, algún campo de lechuga, algo de verdura que hay sembrada, pero básicamente todo marrón, porque no tienen el agua que tienen los otros. Bien, esta ocupación, o sea, se declara el bloqueo a la franja de Gaza como manera de echar gobierno de Hamás abajo. Deciden que no van a entrar militarmente a saco la fuerza israelí, porque es muy difícil, bueno, es lo que se ha visto ahora. Es decir, ¿cómo destruyo
un gobierno respaldado por una población de 2 millones de personas. Entonces declaran un boicot que está vigente desde 2007. A partir de 2007, que nace ese boicot y que destruyen la economía que había en Gaza, Gaza hasta ese momento exportaba fruta y verdura al resto del Oriente Medio y tenía una economía aceptable para mantener, para darle de comer a la gente. Eso lo destrozan con el bloqueo y a partir de ese momento es cuando nace la solidaridad con un pueblo que está bloqueado. Porque el partido que gobierna en ese trozo de territorio ha sido elegido democráticamente según los cánones occidentales, que se aplica según si el que gana tiene el visto bueno de quien manda realmente o no. Y entonces en este caso es que no. A partir de ahí van algunos barcos de lo que luego sería la Flotilla de la Libertad, consiguen entrar en Gaza, 3 barcos creo que fueron, entre 2008 y principios de 2009, que no llevan nada, llevan un poco de arroz como para hacer una paella grande, pero van miles y miles de personas a recibir a los barcos, porque lo que están recibiendo es la solidaridad internacional y es el apoyo de los pueblos del mundo frente al boicot de los que mandan en el mundo. Entonces Israel decide que ya no que se acaban los barcos. Y hunden un barco o lo incendian y hay otros 2 que los detienen, antes de 2010. Y en 2010, como reacción a eso, pues intenta hacer una flotilla grande donde parezca que no la pueden detener por el tamaño de esa flotilla. Hay el barco insignia de esa flotilla, el Mavi Mármara, un barco turco donde van 3 españoles, va una compañera y 2 compañeros, y el resto de la tripulación, la mayoría turcos, gente de una asociación de derechos humanos de Turquía. Y lo asaltan, Israel, la armada israelí asalta el barco, mata a 10 pasajeros y hiere a más de 30 personas. 11. Uno murió después estuvo en un coma inducido y después murió en el hospital. Primero murieron 9 y luego murió otro. Entonces, eso pues era un aviso de que flotillas grandes no se podían hacer. Pues entonces al año siguiente, en 2011, se volvió a hacer otra flotilla grande. Y yo creo que es la acción cotidiana de la solidaridad internacional desde entonces. Porque en 2011 se hace una flotilla bastante grande. Iba a salir de Turquía, los españoles organizamos, porque ya va frente a 3 que fueron en 2010, ya íbamos un grupo de más de 50 en 2011. Y fletamos nuestro propio barco, que le pusimos de nombre Guernica. Bien, esa flotilla nunca salió de Grecia porque el gobierno socialdemócrata de Grecia lo impidió ilegalmente. Sí, no podéis salir rumbo a Gaza, porque no nos vamos a pelear con el gobierno de Israel, y nos impide navegar con papeles, y con barcos nuestros, y con papeles que nos permiten navegar. Nos lo impide un gobierno socialdemócrata en aquel entonces en Grecia. Después de esa experiencia fracasada, hasta el 2024 hay barcos, de manera cotidiana han salido barcos hacia Gaza. Eran barcos pequeños, donde iban 18 personas, 14 personas, 20 personas,
que de alguna manera han mantenido viva la llama de la solidaridad, y lo que hacían sobre todo era propaganda. Paraba en muchos puertos del Mediterráneo para hablar del bloqueo a Gaza, y al final acababa en la cárcel, los cogía antes de llegar, acababa en la cárcel. En 2024, por el genocidio que ya está en curso desde octubre del 2023, se decide que hay que hacer otra flotilla grande, y que la situación que hay nos obliga a hacer algo gordo, no un barquito que vaya a Gaza. Y entonces organizamos una flotilla que va a salir de Turquía, que teóricamente es un gobierno pro-palestino y un gobierno aliado, en este caso, aliado entre comillas. Iban a salir un barco mercante, un barco de carga, con 5.000 toneladas de ayuda humanitaria, y otro barco grande con más de 500 activistas. Y luego iban otros 2 barcos más de apoyo, ya más pequeños, también con activistas. El gobierno de Erdogan, enemigo de Israel y amigo de Palestina, nos dicen que no salimos. Empiezan a ponernos pegas de muchas clases, y al final nos dicen que no salimos. Es decir, arreglemos todas las cosas porque nos ponían problemas de los barcos, de la navegación, de la bandera, tal y cual. Al final es no salir, porque no tienen ganas de una confrontación con el Estado de Israel. Eso ocurre en 2024, y en 2025... al margen, digo, en 2010 es cuando se constituye la Flotilla de la Libertad. Se constituye como una coalición internacional que agrupa a asociaciones de distintos países que forman parte de esa asociación internacional que se llama Flotilla de la Libertad. En 2025 nace un movimiento al margen. Hay gente que vamos, que hemos estado, somos veteranos de flotilla, pero el movimiento es distinto. Se hace un llamamiento por redes con un proyecto que es salir del Cairo. En vez de ir por mar, vamos a ir por tierra. Por Israel no se puede, pues vamos a ir por Egipto, que tiene frontera con Gaza. Frontera cerrada por los militares que gobiernan Egipto. Y el proyecto es muy fácil, una movilización popular, pacífica, anunciada reiteradamente a través de todas las embajadas de más de 40 países que vamos a participar, y el proyecto es llegar al Cairo cada uno como pueda. Van más de 2.000 personas al Cairo, cada uno pagándose su viaje y su estancia de hotel. Vamos al Cairo, allí cogemos un autobús que nos lleva a la península del Sinaí, a la ciudad de Al-Ari, a 50 kilómetros de Gaza. Y allí nos bajamos del autobús y vamos 3 días andando hasta Gaza. ¿Qué vemos en el recorrido de Al-Ari, que es un puerto importante de Egipto? Pues vemos a miles y miles de camiones que no pueden entrar en Gaza y que se están pudriendo al sol por la ayuda humanitaria. Y llegamos a la frontera de Gaza y estamos 3 días acampados y exigiendo la apertura de la frontera para la ayuda humanitaria y exigiendo el cese el alto el fuego. Y eso el gobierno del Sisi, el presidente de Egipto, amigo de los palestinos también, primero, conforme empiezan a llegar activistas al aeropuerto, los van deportando, entramos por una puerta y nos sacan por otra, y a los que nos conseguimos colarnos, que fuimos bastantes, pues nos paran cuando vamos a ir dejamos los autobuses, que nos van a pillar los autobuses,
nos vamos en coches particulares hacia la península del Sinaí y nos para en la autopista, nos negamos a retroceder hasta el Cairo, nos juntamos allí cerca de 1000 personas, estamos desde mediodía hasta allá al anochecer, y el anochecer, que todos los gatos son pardos, ¿no? Pues ya viene la policía y nos calienta allí y cogen a la gente y a la fuerza la meten en una flota de autobuses que han traído del Cairo y las mandan para el Cairo. O sea que en junio de 2025 la marcha global a Gaza es desarticulada por el gobierno del Cairo. Son 3 gobiernos vecinos de Israel: Grecia, Turquía y Egipto. Y entonces surge la idea de unir a la Flotilla de la Libertad, a la Marcha Global a Gaza y Zumud. Zumud es otra iniciativa parecida a la Flotilla Global a Gaza, pero del Magreb. Son activistas de Marruecos, de Argelia, de Túnez, de Libia, que han hecho una gran caravana con ayuda humanitaria y más de 1500 personas van en esta caravana. Y el proyecto era juntarnos con la Marcha Global a Gaza, juntarnos en la península del Sinaí. Entonces unimos las 3 patas de los 3 movimientos que están peleando por romper el bloqueo a Gaza. En este caso ya no se trata de romper el bloqueo, se trata de parar el 31 de agosto y nos detuvieron, nos asaltaron los barcos el 1 de octubre. Es decir, estuvimos más de un mes recorriendo el Mediterráneo. ¿Por qué? Fundamentalmente porque efectivamente no conseguimos comprar 100 barcos, compramos más de 40, juntando a los italianos, a los griegos, a la gente de Zumud, del Magreb, y la gente de España y de Europa, que salimos de Barcelona, juntamos unos 52 barcos. Muchos se averiaron, o no consiguieron salir del puerto de Barcelona. Otros hubo que repararlo enseguida que salieron en la bocana del puerto, ya se quedaron parados, y luego a lo largo del recorrido pues hemos ido perdiendo barcos. Yo iba en un barco muy bonito, que es el Sirius, de 107 años de antigüedad, un velero bergantín, con 2 palos mayores, pero que no íbamos a vela, no porque no pudiéramos ir a vela, y hubiéramos ido a lo mejor más rápido, porque los marineros que iban con nosotros, todos voluntarios, los capitanes de barco, los mecánicos, todo lo que era la tripulación técnica, todos eran activistas, y iban voluntarios haciendo un trabajo de navegación, pero voluntario. No solamente lo que fue la navegación, 10 días antes, sin parar ni un día, y desde amanecer hasta el anochecer, estaban dentro de los barcos intentando que pudieran navegar el día 31 de agosto, que era cuando teníamos que salir. Se pegaron un curro enorme. Pues bien, en ese viaje de placer, en mi barco, en este barco, que es un barco de los grandes, éramos 4 barcos grandes, es como un barco de recreo del puerto de Málaga, ese tamaño, un barco más grandecito que los pequeños veleros que iban al lado nuestra, que daba susto verlo, cómo se movían y lo pequeños que eran, y el nuestro era un poquito grande, que se podía andar por cubierta, subía escaleras, bajaba a la bodega, cosas de esas, pero éramos 39 personas, dormíamos todos juntos en la bodega, todos juntos y juntas, en colchoneta, todo el mundo, los que no estaban de guardia, porque siempre tenía que haber guardia por la noche. Había un servicio para todo el mundo, siempre había cola en la puerta del servicio. Y para todo
para todo, excepto para beber, que llevábamos una gran cantidad de botellas de 10 litros de agua para hacer la comida y para beber. Para todo lo demás había que coger agua del mar con un cubo, había que coger para echarla al servicio, para lavar los platos, para lavar la ropa, para lavarte tú, para ducharte alguna vez, para que el barco no oliera más y no asustáramos a los soldados cuando nos atacaran. Y poníamos 2 cortinitas en un lateral del barco, que había un pasillo, 2 cortinitas de plástico, y dentro, entre las 2 cortinas, nos duchábamos. Es fácil lo de echar cubo al agua y coger al agua y ducharte con agua salada. Con jabón se te quedaba el pelo estropaoso, bastante difícil era. Pero incluso con el agua, que teóricamente era sencillo, como llenara mucho del cubo que echáramos abajo, luego no había que subiera el cubo para arriba. Yo tuve que pedir ayuda más de una vez para que me ayudaran a subir el cubo. Esas eran las condiciones. Teníamos que hacer la comida, había una brigada, o sea, una comisión de cocina, una comisión de limpieza del barco, había que barrerlo y tenerlo un poquito limpio, y una comisión de vigilancia, que había que estar haciendo guardias como mínimo desde el anochecer hasta el amanecer. Primero guardia de 2 personas, cada hora y media, cada 2 horas, y luego cuando empezaron los ataques del ejército israelí, pues ya reforzamos las guardias. Los ataques era otro problema del viaje de placer. Enseguida, antes de llegar a Túnez, desde Barcelona, ya empezamos a ver drones espías que venían, nos grababan, nos investigaban. Estando ya en Túnez hubo 2 ataques con bombas incendiarias. Una noche atacaron un barco, y esa noche cesó un barco a arder, se apagó el fuego, pero nos pillaron un poco desprevenidos. Denunciamos a Israel y el gobierno de Túnez, amigo de los palestinos, y además nos prestó la hospitalidad de estar allí en Túnez. El gobierno dijo que eso del ejército de Israel no lo habíamos inventado, que nos habíamos dejado una colilla encendida encubierta. Pues no querían reconocer que había habido un ataque de un dron israelí en una zona cercana, en el puerto de Sidi Busai, una zona cercana donde está la sede o el domicilio del presidente de Túnez. Al día siguiente nos volvieron a atacar, ya el fuego se apagó rápidamente, pues estábamos al loro, y la bomba la conseguimos, no estaba todavía destruida, y la carcasa la sacamos por redes. Por lo tanto, ya el gobierno de Túnez se tuvo que callar y decir que había habido un ataque inadmisible a la flotilla, pero no dijo que había sido Israel, por supuesto. No se metió con Israel. Luego salimos a mar abierto, ya fuimos en dirección a Italia y luego Grecia, y en el camino, en alta mar, una noche, aparte de recibir las visitas de vigilancia, una noche atacaron a 7 barcos con bombas explosivas y con bombas con gases, que soltaban unos gases. Sabíamos perfectamente que si nos querían hundir, nos iban a hundir, que eso era para que nos cagáramos y nos volviéramos para atrás. De eso hubo gente que en determinados puertos se bajaron. Unos porque no aguantaban el viaje de placer, entre otras cosas, un compañero fue un compañero, activista por Palestina de Madrid. Duró 3 días en el barco, al tercer día dijo que ya no podía más. Entró en el barco, se puso malo y el tercer día se salió. Mucha gente ha tenido mareo y ha tenido mal cuerpo. Un diputado argentino, pues de izquierda socialista en Argentina, frecuentemente estaba en la cama, no aguantaba el viaje de placer. Y
Luego ya sabíamos que nos podían hundir, pero que era para asustarnos. Bien, a partir de ese ataque masivo que también denunciamos, es cuando el gobierno fascista italiano dice que la libertad de navegación y la libertad de protesta hay que protegerla democráticamente. Y vamos a mandar un buque de guerra italiano a proteger a los barcos italianos que van en esta flotilla. Y enseguida, pues nuestro presidente dijo, hombre, un gobierno de izquierda tendrá que mandar otro barco. Nos mandaron al Furor, al barco Furor. Y los turcos dieron, yo también había mandado otro barco. Entonces, es verdad que eso tranquilizó a algunos familiares nuestros, que hubiera 3 barcos teóricamente para protegernos, y de eso no hubo más ataques. Ya conforme avanzó el tiempo llegamos a la conclusión de que nos iban a asaltar, no nos iban a hundir. Eso nos dio cierto descanso también, porque primero hacíamos entrenamiento para cuando nos asaltaron, pero cuando empezaron a bombardearnos, pues empezamos a hacer entrenamiento para cuando nos hundieran, cómo tirarnos al agua con el salvavidas. Y lo veíamos muy negro, muy negro. Entonces, ese era el viaje de placer hasta que el día 1, ya el día 31 por la noche, hicieron lo mismo. Siempre hacen, como no tienen ninguna resistencia, ninguna cosa, vinieron ya buques de guerra que a la siguiente noche nos asaltaron y nos dieron una vueltecita. Nos vieron así para ver el percal. Incluso un submarino que vimos, de esto no se ha hablado, el submarino, hay mucha gente, nosotros, en nuestro barco, hubo un submarino, que también iría de vigilancia. Y ya a la noche siguiente, pues ya vinieron los barcos directamente a asaltarnos. Los 3 barcos que venían a protegernos, enseguida vieron, cuando aquello levantó mucha expectación, pues aclararon que ellos no iban a asegurar nuestra libertad de navegación, iban a, por si nos pasaba algo, recogernos del mar. No se iban a enfrentar a los barcos israelíes. Y además el furor español nunca le dimos el cero, porque a pesar de que podía navegar a 25 nudos por hora, nosotros los cálculos que hicimos es que más de 5 no. Ellos no aceleraron mucho para quitarse del consuelo. Y además cuando llegaron a Italia y nosotros estábamos en Grecia, dijeron que ellos desde allí ya nos podían socorrer, que ya se quedaban en Italia. Sí nos socorrió el barco turco, porque una noche un barco nuestro se averió, tuvo una vía de agua y hubo que rescatar a los 12 tripulantes, y fue el barco turco el que desalojó eso y llevó a los pasajeros a buen puerto. Pues luego los soldados no tuvieron ningún problema en abordarnos, porque la idea con la que se hace la flotilla pues de una protesta pacífica, sobre todo con los antecedentes de los 10 compañeros que mataron en el Mavi Mármara, el buque turco. Y entonces cuando llegan los soldados, pues nosotros ya hemos hecho un entrenamiento, muchas noches nos han tocado alarma y subíamos corriendo, estábamos dormidos y subíamos corriendo, y ya teníamos que subir vestidos, con el móvil siempre a cuesta, con el chaleco salvavidas, con las medicinas tuyas, si tienes que llevar medicina encima, las personas mayores, y teníamos un sitio asignado, un cubierto, de manera que cuando sonaba la alarma a los 5 minutos ya estábamos en nuestro sitio con el chaleco salvavidas y con las manos levantadas, rendidos ya. Llegó el barco israelí
antes de llegar ya nos cortaron la comunicación, lo habían hecho la noche anterior también. Cortan las comunicaciones que tú tienes vía satélite, con inhibidores militares, y nos dieron por megafonía en inglés que veían que estábamos todos en proa, que no hiciéramos ningún movimiento que ellos interpretarían como señal de resistencia y que iban a abordar el barco. Pues abordaron el barco, nosotros estábamos rendidos, eran las 9 de la noche, enseguida que oscureció, enseguida fueron a por nosotros, fuimos el segundo barco que abordaron, y allí estuvimos sentados toda la noche, los que teníamos asientos de madera en un banco corrido que había, o los que le tocó el suelo, sentados en el suelo, hasta las 12 de la mañana, desde las 10 de la noche hasta las 12 de la mañana, sin poder movernos de allí. No nos trataron mal, el ejército era de la casta dominante, los soldados son de la casta dominante. Eran todos rubios, iban con la cara tapada, pero las facciones eran europeas. Luego la policía, había muchos árabes. Es la policía que nos trató muchísimo peor, que los soldados eran muchos árabes y algunos negros. Ningún negro con pistola, ninguno. Yo iba a Liquindoy porque ahí aprendiendo de las cosas. Entonces nos desembarcaron a las 4 de la tarde. Llegamos al puerto, a Sol, no sé cómo se pronuncia. Eso es un puerto que está un poquito más arriba de Gaza. Y allí nos desembarcaron ya cerca, atardeciendo, ya cerca de la noche, nos desembarcaron y allí nos trataron mucho más bruscamente. Nos trataron a empujones y con malos modos y nos iban poniendo en fila como como si fueran a aparcacoches, nos iban aparcando, pero teníamos que estar arrodillados con la cabeza agachada mirando al suelo, y el que levantaba la cabeza le daban en el cogote y lo tiraban contra el suelo y lo empujaban contra el suelo. Lo vi en un caso al lado mía, lo vi perfectamente. Yo procuré no levantar la cabeza y además tuve la suerte de que yo estuve poco más de una hora. Yo le temía mucho a pasar allí la noche porque no soportaba, y además luego empeora la situación porque, bueno, yo estuve poco más de una hora, pero mucha gente pasó allí la noche y parte de la mañana. Y estábamos en esa posición, pero cuando llegó el ministro de Seguridad, que llegó gritándonos terroristas, con guardaespaldas y con medios de comunicación rodeándonos, gritó insultándonos que éramos asesinos de niños israelíes, y fue y se puso al lado de dos militantes pro-palestinos que son judíos estadounidenses que venían en la flotilla, y se puso al lado de ellos para que lo grabaran. Los judíos malos en el suelo, arrodillados, y él defendiendo a Israel. Entonces los judíos malos le escupieron, pues son muy malos, le escupieron y la gente empezó a gritar Free Palestina y el tío salió por patas de allí. Pero en castigo pues vinieron más policías, digo más, porque allí habíamos, no estábamos cerca de 500 personas, allí había 500 policías seguros, pero vinieron más de los que van ya tipo Rambo, y ataron a todo el mundo con las manos atrás, con bridas, con las manos atrás bien apretadas, en una posición mucho más difícil, y aguantar horas y horas, y el que se caía al suelo lo levantaban a patar. Ese fue el recibimiento, y luego ya el traslado a la cárcel, que lo mismo fue una sucesión de protestas, porque la cárcel más grande del mundo, las celdas son 4 literas, todas iguales, porque yo estuve en varias celdas, eran todas iguales. 4 literas para 8 personas, un bate en servicio de 2 metros cuadrados, con un lavabo minimalista, pequeñísimo, y un bate. Pero no nos dieron papel higiénico,
el agua que bebíamos era del grifo, de aquel grifo, y la comida, pues, la mayoría ni comió, porque ya sabíamos que eran 3, 4 días lo que íbamos hasta allí, mucha gente ni comía. Pero vaya, si hubieran tenido hambre, no se la quitan con la comida que le dan. Y luego eso, protesta por papel higiénico, protesta porque metían 13, 14, 15 personas en celdas, que eran para 8, y te daban una colchoneta para que durmiera en el suelo. Por lo tanto, el poco espacio que había en la celda, no había patio para salir. No era una cárcel como la española que está en celda y sale al patio. Eran las celdas siempre, y si estaba todo lleno de colchonetas no podían andar por las celdas. Y había mucha gente que no tenía colchoneta, tenía que dormir en el suelo, que fue lo que dio al origen al conflicto de la compañera que le abrieron un proceso aparte porque había mordido a una carcelera. Contaron esa historia que es mentira. Entonces eso era otra protesta, que no había colchones. Otra protesta pues era que a las medicinas que llevaba gente que tenía que tomar medicina, pues le requisaron las medicinas y luego no se la daban, con problemas de gente de corazón, gente con problemas de azúcar, y ellos decían, dio un policía y se corrió el tema, que para animales no había médicos en esa cárcel. Había médicos para personas, pero que para animales, que éramos nosotros, no tenían médicos. No había veterinarios para tratarnos, ¿vale? Y ya está, pues fue eso. Estuvimos el día 1, nos detuvieron en el barco, el día 5 nos embarcaron nos metieron en los camiones y nos llevaron hasta Tel Aviv, al aeropuerto, y ya nos pasaportaron para España. Cogimos un avión, el avión lo pagaba el gobierno de Israel. Allí tienen un problema, la guerra que tienen armadas en Oriente Medio, que atacan a Siria todos los días, a Líbano todos los días, el alto el fuego, que no es alto el fuego, que están en guerra todos los días. A Tel Aviv, la mayoría de las compañías aéreas que volaban allí ya no vuelan. Tienen los vuelos en stand-by hasta que se normalice aquello, que no sé cuándo se va a normalizar. Y entonces había un avión de Air Europa, que además es la primera que lo veo, un avión de vuelos transatlánticos, de aviones de esos enormes, larguísimos, y que tiene una hilera central y otras dos a los lados. Como hay pocos vuelos, pues aprovechan para meter mucha gente en este tipo de vuelos. Si hubiéramos cabido todos, nos devuelven todo en ahí Europa, financiado por el gobierno que te expulsa de tu país. Pues nada más que cabíamos la mitad aproximadamente. La otra mitad se quedó allí, y para que no siguieran en la cárcel porque no había vuelos, el gobierno español mandó un avión militar y los trasladó a España al día siguiente. Entonces esto me parece que es una cosa normal que se le hace a todos los españoles cuando tienen problemas de repatriación. Y ya está, me he colado mucho, ya no sé.